Hola, Mónica. ¿Qué tal? Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor, un placer. Además, está bueno siempre informar sobre estos temas. Mónica, Muchas ¿vos gracias. padecés esclerosis múltiple? Sí, sí, tengo 4 años de diagnóstico con esclerosis múltiple. Bien. Y bueno, a ver, ¿cómo comenzó todo? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cómo En mi empieza? caso personal, mi síntoma que me despertó curiosidad por qué estaba pasando esto fue que empecé a sentir desde mis pies, digamos, de la planta de los pies, dormido, ¿sí? Como quemado, por decirlo así, pero eso fue subiendo hasta llegar a la cintura. Entonces digo, obviamente no era normal este síntoma. Consulté en la emergencia y ahí empezaron una serie de estudios que derivaron el diagnóstico de la esclerosis múltiple. ¿Y vos considerás que tu ida al médico y a la consulta fue a tiempo, digamos? Digo, no te Sí, dejaste sí, sí, estar. sí, sí. Y yo pienso que es lo primordial, es sentir algo raro en tu cuerpo y poder hacerte ver, empezar a investigar, porque en este tipo de patologías es sumamente importante el pronto diagnóstico y por ende empezar con la medicación lo antes posible. A ver, ¿vos sabías algo de esta enfermedad? Digo, porque yo me imagino, digo, que ya el hecho de escuchar esclerosis múltiple, bueno, viajá, ¿no? Esto es un viaje. Sí, esa palabra. Sí, Claro. me imagino que la mayoría de las personas deben pensar, bueno, en un tiempo voy a estar postrado en una cama o en una silla. Exactamente, exactamente. A ver, Pero, o sea, en mi caso personal, y voy a hablar muy cortito y breve de esto, fue muy especial porque yo ya estaba integrada en la Asociación de Esclerosis o Múltiple sea, ya como voluntaria conocías, de hacía más años. o sea, ya conocías del tema. Claro, Y- en mi caso sí ya conocía del tema y ¿Y- bueno, y por por qué- cosas por qué de la estabas? vida, causalidades de la vida, me diagnostican hace 4 años, pero yo ya hacía 10 que estaba en la asociación. ¿Por qué estabas Pero en la es un asociación? caso, sí. No, Mónica, ¿por qué te habías sumado a la asociación en su momento, tantos años Porque antes? tenía contactos, era, digamos, una amistad de por Ah. medio con gente muy afín a la asociación, que en otro periodo de nuestra vida, de un caso con mi esposo, nos ayudaron pila, Ahí va. y bueno, y teníamos esa necesidad de devolver esa gratitud, y mi esposo también es voluntario en EMUR, y yo dije, bueno, algo tengo que hacer, comencé con Ahí va. el tema de las redes. Bárbaro. A crear Facebook, bueno, Instagram, todo eso, y estaba ya en la asociación y por ende estaba involucrada en lo que era la patología. Pero pasaron años y llegó mi diagnóstico, y bueno, por algo estaba acá. Uno lo primero que se pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué Claro. a una persona le viene esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, como lo es la diabetes, como es la celiaquía, ¿sí? O sea que está en uno. Puede que se despierte como puede que no. Entonces, al ser una enfermedad autoinmune, uno mismo se está atacando su organismo, y en el caso de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta al cerebro y la médula, en este caso las células nerviosas, el mismo organismo las daña, o sea, destruye lo que es una cubierta que tiene la colita de la neurona, de la célula nerviosa, que se llama mielina. Al destruirse esa mielina, como si fuera un cable de electricidad donde hay un cortocircuito y se pela ese cable y queda roto, lo mismo pasa con la conectividad de ese nervio, ¿cómo decir? La información que tiene que transmitir esa célula llega mal. Ajá. Entonces ahí es donde se ocasionan los síntomas, que muchos de ellos son invisibles al resto de la gente que nos rodea, porque pueden ser problemas visuales, pueden ser sensitivos, pueden ser, como yo les decía, esta sensación de dormida, en mi caso las piernas, que no lo puedo demostrar porque yo seguía caminando igual, no perdí fuerza, era todo sensitivo. Claro. Mónica, se ha logrado, porque es una enfermedad que avanza, ¿no? Avanza, si no se trata, va como deteriorándote cada vez más, pero se ha logrado frenar, es el dato que tenemos. Claro, Es decir, un buen o sea, tratamiento a tiempo. no se puede revertir. La enfermedad la vas a tener, Exacto. pero se evita que avance. Claro, es una enfermedad crónica.
vamos a seguir teniendo esclerosis múltiple, lo que sí, bien tratada, bien medicada, este avance o este trayecto de la enfermedad se puede llevar, y gracias a todos los avances, cada vez mejor. O sea, personas que de repente fueron diagnosticadas hace mucho tiempo, ¿sí? Puede ser que a esta altura del 2021 esté con unos trastornos un deterioro más agravado, porque en su momento de diagnóstico o no estaban en los conocimientos de los médicos en poder actuar más rápido, o no estaban las medicinas al alcance de los pacientes. Pero ahora, digo, Uruguay está muy bien posicionado en lo que es acceso a medicación para la esclerosis múltiple, aunque seguimos trabajando y seguimos peleando porque se ingresen al Fondo Nacional de Recursos otras medicaciones que también precisamos para las de esclerosis múltiples, y sobre todo esto que les decía, las que están más avanzadas o que están en un grado de discapacidad, las personas más afectadas, medicaciones que las pueden ayudar a ellos. Eso quiere decir que no está al alcance hoy. Hay mucha gente que no puede conseguir la medicación que necesita. Pero llega al Uruguay, pero la gente accede a esa medicación a través de recursos de amparo. Está bien, pero ¿por qué? ¿Porque es cara? ¿Porque no se consigue? ¿Por qué? Y sí, se podría decir que sí, pero si vamos a las matemáticas netas, si hiciéramos las cuentas, o si la persona que tiene que tomar estas decisiones se hiciera las cuentas, y debe pasar en otras patologías también, de todo lo que cuesta el recurso de amparo, de la parte, digamos, tanto económica como de tiempo de los médicos que nos acompañan en los recursos de amparo, los abogados, toda esa plata que se destina a todo este proceso, si la usaran para asignar la medicación en el momento que la persona la necesite, yo creo que ahorrarían plata. Sin embargo, Mónica, no me cabe la duda. Sin embargo, estamos hablando de que dimos el dato, corregime si no es correcto, de 2.500 casos aproximadamente en Uruguay. Es una cifra grande, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Tenemos una prevalencia de 22 casos cada 100.000 habitantes. Y bueno, si bien los estudios no están muy actualizados, se está trabajando en nuevos datos. Y bueno, y hay un estudio que se está realizando ahora a través del Centro de Neurólogos y el Hospital de Clínicas, donde ya han marcado una incidencia de, para hablar así, unos 67 casos nuevos por año. Claro, Mónica. Es mucho. Claro. Es una enfermedad que afecta, principalmente a las mujeres. El 70% de los diagnósticos son de mujeres y en edades jóvenes, entre los 20 y los 40 años. Sí, la realidad es que eso, que en general los diagnósticos son entre 20 y 40 años, llama muchísimo la atención. No te iba a preguntar esto, pero me gustaría igual que me contestes si se sabe por qué es que hay más incidencia en mujeres que en varones, si existe algo que indique el por qué. Y en realidad la pregunta era, más allá de esto del Fondo Nacional de Recursos, ¿cómo estamos posicionados de manera internacional en cuanto a diagnósticos, en cuanto a cómo se trata la enfermedad acá, en ese tipo de avances? Te respondo la primera, ¿por qué más a mujeres? Y la verdad que no te sabría decir, capaz que porque somos más fuertes, más peleonas, pero sí, el caso es que a los hombres que se diagnostican esclerosis múltiple hoy en día, que son, ya te digo, el 70%, el 30% son hombres, en los casos que se diagnostica a las personas del sexo masculino, muchas veces son más agravados sus síntomas. Ajá. O sea, como que la enfermedad es más dura con ellos. Claro. Y lo que tú me preguntabas en cómo estaba posicionado Uruguay respecto a otros países, por ejemplo Latinoamérica, está muy bien posicionado, tanto el sistema de salud como el acceso a medicamentos. Bien. Si bien hay mejores ejemplos a seguir, bueno, el Uruguay, hablando a nivel de toda Latinoamérica, está muy bien posicionado. Mónica, perdón. Mónica, vos sabés que quiero ir un poco para atrás. Y hoy me hablabas de esta enfermedad y me ponías como ejemplo la diabetes, ¿no? Sí. Sabemos que la diabetes es un tema del páncreas que empieza a segregar menos insulina. Pero, a ver, mirá lo que voy. Capaz te voy a usar una palabra que va a sonar como que no está bueno, pero es lo más claro que para la pregunta. Así como uno puede ayudar a que te venga diabetes, por ejemplo, no cuidarse en las comidas, la obesidad y un montón de cosas más,
¿Hay algo que nosotros hagamos mal como para provocar la esclerosis múltiple? Que yo sepa, no. Que hagamos mal, no, porque al ser autoinmune, ¿cómo decir? Está en nosotros. Bien. Lo que sí dicen que ayuda, bueno, fumar no es bueno, digamos, como para otras cosas tampoco, pero fumar no es bueno, la sal, el exceso de sal tampoco. Pero no quiere decir que porque comas en exceso de sal o fumes, o no sé qué otra cosa se me puede ocurrir, seas más propenso a que te venga esclerosis múltiple o que te diagnostiquen esclerosis múltiple. ¿Me explico? Sí. Lo que sí dice que nosotros al tener un antecedente, digamos, de inmigrantes europeos y bueno, de toda esa zona, como que tenemos una mayor incidencia en cuanto a los casos de esclerosis múltiple y sobre todo por estar alejados de lo que es la mayor exposición al sol. Dicen que los casos por ejemplo, del Caribe hay menos casos de esclerosis múltiple. Como que la incidencia se aumenta cuanto más alejados del Ecuador estamos. Claro. Mónica, quiero yo ahora volver atrás en la charla porque son muchas puntas del tema, ¿no? Quiero detenerme un minuto en lo que decías vos sobre la dificultad de los pacientes para acceder a la medicación y que con mucha frecuencia son medicaciones que no están incluidas en las habituales que da el sistema de salud y que hay que hacer recursos de amparo, poner un abogado, perder tiempo, dinero, todo eso. Para tener una idea de cuánto estamos hablando, yo sé que por ahí me decís que hay distintos tipos de medicación, pero digo, para tener una idea, ¿cuánto vale? ¿Por cuánto es el problema, digamos? Yo ahí no soy la más indicada. Tengo una compañera que al dedillo tiene los datos, pero hablamos de medicamentos que 100.000 pesos, una dosis o más, capaz. Wow. No, son costos muy elevados, son muy elevados. Claro. Si mal no recuerdo, me habían hablado también de dosis de $8.000, que de repente una dosis hacen el sacrificio en la familia, pero no, por favor, no tomen a ciencia cierta los datos de esto, porque sinceramente no los tengo. No, está bien, pero es una referencia. Una dosis de $8.000, ponele, sí. Que al tiempito tenés que dártela de vuelta, no es que sea una vez, ¿no? La es locura. un tratamiento. Claro, sí, por supuesto. Entonces es algo que uno de repente para una aplicación o para una dosis, uno hace el sacrificio, la familia nos ayuda, amigos. Yo qué sé, escuchamos también de otras medicaciones que uno tiene que salir de repente en una campaña a pedir ayuda, pero si vamos a las cuentas, si vamos a los números, con todo este desgaste que se ocasiona al paciente, al estrés que causa al paciente todo este tema legal y los recursos de amparo, al desgaste que le causamos a los médicos que nos acompañan, ¿tá? Que se tienen que dedicar a atender a los pacientes y tener todas sus habilidades puestas en eso, o sea, desgastarse sí, pero atendiendo al paciente, no desgastarse yendo a juicios y haciendo esos recursos de amparo que la verdad que a ellos los angustia mucho también, no solo al paciente. Claro, recién que comentabas la campaña, quiero entrar un segundito en la campaña de este año, de que tengo entendido que los pacientes quieren cambiarle la cara a la enfermedad, quieren cambiarle la cara a la esclerosis múltiple. ¿Qué es lo que quieren cambiar y por qué? Nuestra idea, o sea, los síntomas que pueda causar la esclerosis múltiple no los vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar la perspectiva. Me tranqué. La percepción que tiene el agente sobre esta enfermedad. Se dice que la esclerosis múltiple es una enfermedad que es potencialmente discapacitante, ¿sí? A nosotros nos encantaría poder dar vuelta a eso y decir que es potencialmente recapacitante, porque más allá de los síntomas que nos pueda causar, los cambios que tengamos que hacer en nuestra vida, aprender a conocernos más, nos podemos capacitar, nos podemos autoconocer, podemos involucrarnos de otra manera desde el punto de vista de paciente, poner otra voluntad, se diría. ¿Sí? Un aspecto más positivo. Claro. Yo sé que no a todos nos afecta de la misma manera, pero dar un vuelco a eso. Que la percepción de la enfermedad, si bien es una enfermedad potencialmente discapacitante, sea otra, sea que es potencialmente recapacitante. Y esta pandemia nos ha dejado un vivo ejemplo del poder que tiene el ser humano de recapacitarse, de readaptarse. Claro. Bien, Mónica,
Antes de cerrar y agradecerte muchísimo el contacto que tuviste, que tenés con nosotros. No, los agradecidos por somos favor. nosotros. Bueno, si tenés algún tipo, otra información, ahora la das tranquilamente, no hay ningún problema, para que se comuniquen con ustedes. Pero la pregunta que te quiero hacer es personal. Digo, 4 años hace que a ti te diagnosticaron esclerosis múltiple. Sí, exacto. ¿Y cómo es tu vida hoy? ¿Qué ha cambiado? Mi vida es normal, lo único que aprendí a conocerme. Si un día me levanto y estoy más cansada o siento esa sensación porque a mí me quedó ese síntoma de tener dormidas las piernas, ¿sí? Me siento como más apretada, bueno, lo tomo con más calma. Y si no, bueno, salgo a caminar, tengo mi vida normal. O sea, no he dejado de hacer cosas por el hecho de estar diagnosticada. Pero vuelvo a repetir, hay tantas esclerosis múltiples y tantos síntomas de esclerosis múltiple como personas diagnosticadas. ¿A qué voy con esto? Que lo que yo siento no va a ser lo mismo que va a sentir otra persona que yo pueda conocer con esclerosis múltiple. Hay tantos síntomas como personas. Bien. Lo principal es estar bien informado, y a esto hacemos hincapié en que las personas que de repente están diagnosticadas en todo el país y no han tenido contacto con la asociación, se pongan en contacto con la asociación, porque ayuda mucho, primero, estar entre pares, o sea, y poder conversar y poder hablar tranquilo, pero sobre todo poder estar informado con información fehaciente, o sea, información verificada. Perfecto. Porque es fácil ir a Google y, como en todos los temas, vamos a encontrar un espectro de cosas que van a ser más bien tirando nefastas. Y no es así. Hablando con otras personas que tenemos esclerosis múltiple, comentando, escuchándonos, reuniéndonos, en estos meses atrás hemos estado en una cantidad de talleres que nos han brindado médicos y especialistas de nutrición y otros profesionales que nos han dado herramientas que nos sirven a todos los seres humanos, no solo a las personas con esclerosis múltiple, de herramientas emocionales, ¿sí? Que en esta época también es muy necesario. Entonces, todo eso nos ha llevado a conocernos y, bueno, y ponerle otra cara a esta enfermedad. Eso es lo que buscamos de la asociación. Entren en las redes. Que se acerquen, que se EMUR. pongan en contacto, sí. Ahí va. EMUR tiene todas las redes, ¿está? ¿No? Instagram, todo. Estamos en Facebook, tenemos nuestra página web, Instagram, Twitter. Y bueno, y me gustaría dejarles el celular de contacto, que también estamos al pendiente de él todo el día, que es el 095-768-006. Muy bien. Mónica, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes, muy Un beso. amables, Beso. muchas gracias por el tiempo. Por favor.